Muy buenos días, estudiantes de grado tercero. Bueno, pido primero que todo disculpas por haberme demorado en enviar este video explicativo con referencia a la clase de la semana antepasada que tenía que ver con, o que tenía como título el nombre del departamento del Huila y una breve respecto a la misma. Bueno, primero que todo, pues hay que recalcar o retomar, como se vio en una guía anterior, de dónde provenía el nombre del departamento del Huila como tal. Y hacía referencia a que este nombre Huila provenía de un vocablo de la lengua paez que significaba montaña luminosa o que significa montaña luminosa, toda vez que los indígenas llamaban así al Nevado del Huila, que pues es el accidente geográfico más representativo de nuestro departamento. Entonces, a raíz de esto, nuestros indígenas paeses, en la época mucho antes de la conquista de la colonia, ya tenían prácticamente esa interpretación de montaña luminosa en lengua paez para el territorio donde vivían, que pues obviamente era el territorio en el que ellos habitaban hace muchos años atrás. Estoy hablando más o menos de la época del siglo XV, por allá en el año 1492, que fue pues exactamente el descubrimiento de América, y todos esos años consecutivos de allá para acá, que fue todo ese proceso que se dio con este invasión del territorio colombiano dado por los españoles. Bueno, entonces en este orden de ideas también hay que hablar de conquista, hay que hablar de colonización, toda vez de que eso fue un proceso que se dio también durante este tiempo a partir del año 1492, que fue la llegada de los españoles al territorio colombiano, y pues obviamente se extendió obviamente por todo ese territorio. Entonces, al hablar de conquista, estamos hablando de que es cuando se invaden territorios y se someten a los pobladores al mando de otras personas usando medios pacíficos o medios bélicos, es decir, mediante la guerra. Que pues eso es lo que la historia nos cuenta, que de esta manera fue que se dio la conquista, no solamente en ese territorio, también en todo el territorio colombiano. Por eso precisamente a los españoles se llamaron los conquistadores, porque precisamente vinieron a estas tierras donde nunca habían venido pues nadie, eran inhóspitas, únicamente los indígenas, los aborígenes, los nativos eran quienes gobernaban, quienes habitaban y quienes andaban por todo el territorio colombiano divididos en diferentes grupos indígenas. Pero pues ya con la conquista, con este proceso conquistador que hicieron los españoles, fue que se empezó entonces también ellos a dispersarse, a distribuirse por todo el territorio colombiano, y fue lo que precisamente dio el origen no solo al departamento del Huila o a la ciudad de Neiva, sino a muchas otras ciudades que en ese tiempo obviamente tenían otros nombres, les daban otras gentilicios, tenían otras ubicaciones precisamente, y que fue a medida que fue transcurriendo el tiempo y que se dio el proceso de colonización, que se empezaron ya a establecerse otros asentamientos, otros grupos de personas, otros grupos étnicos, otros grupos raciales en las diferentes también partes del territorio colombiano. Ya entonces con eso damos entonces pie para hablar entonces de colonización, que dice que es cuando un grupo de personas se vienen a poblar o se van a poblar o a establecer colonias, grupos, asentamientos en tierras que no son suyas, es decir, no van a conquistar, no van a, mediante la guerra, a tomar esas tierras, sino que en un grupo de personas, 10, 15, 20, 50, 100 personas, empiezan una travesía por el territorio y llegan a una parte donde no hay nada, donde no vive nadie, pero están todos los recursos naturales suficientes como para que ese grupo de personas se asiente y viva en ese lugar. Entonces así es como se da la colonización. Llegan ahí, no hay nadie, no vive nadie, no habita nadie, solamente
árboles, animales, ríos, en fin, todo lo que converge ese territorio, y llegan ahí a establecerse. Empiezan a construir, a levantar sus casas, a construir todo lo que necesitan para sobrevivir, a inventar o a crear fuentes de riego para el suministro de agua y todas estas cosas básicas que uno sabe que necesita cuando vive en un sitio. De esta manera fue como se dio, o como se está dando, como se ha dado todo ese proceso de ubicación de grupo de personas en el territorio colombiano mediante la conquista en la época de los españoles, y ya mediante la colonización en tiempos más modernos, cuando, vuelvo y repito, un grupo de personas se desplaza hacia otra parte donde no hay absolutamente nadie, pero hay fuentes o recursos naturales que ayudan a la sobrevivencia y se establecen en un lugar. Entonces ya tenemos esos dos conceptos claros. También esta guía nos habla del concepto de aborigen, que hace referencia a que es alguien nativo, o sea, que ha nacido en el lugar en el que vive. Pero sin embargo, este aborigen también hace referencia al término de indígena, de indio. A ellos también se les da ese reconocimiento de aborigen. Son ellos específicamente los nativos, son ellos específicamente los indígenas. Y pues también ahí por último una breve reseña de la historia del departamento del Huila, que hace referencia a que hace muchísimos años atrás, entre los años 1530 y 1538, llegaron los españoles Sebastián de Belalcázar y Gonzalo Jiménez de Quesada con sus expediciones a conquistar e invadir nuestro departamento. Obviamente, pues en ese tiempo no se sabía que era Huila, no se sabía que era Neiva, o sea, nada de eso existía, esos nombres no correspondían pues a nuestra lengua. Entonces, para que tengamos claro eso. Y fueron ellos, Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar, con sus expediciones y con sus conquistas, los que ya empezaron a dar nombres a los diferentes sitios a donde ellos iban llegando con su grupo de personas, conquistando, pues me disculpan la expresión, matando, sometiendo, obligando a todos los aborígenes, los indígenas que vivían en ese territorio, a que trabajaran para ellos, a que se fueran de las tierras a las que pertenecían, y pues obviamente los que se negaban a esto, pues eran lastimosamente asesinados, porque esa es la verdad, y esa es la historia triste de nuestros aborígenes, de nuestros indígenas en todo el territorio colombiano con la llegada de los españoles. Entonces ya con ellos es que se da este proceso, y ya se da todo este cambio, esa transformación de lo que es de lo que era esa tierra habitada por los indígenas en los años 1492 en adelante, hasta el año más o menos 1700, 1600, que ya empezaron pues a modernizar los españoles con todo lo que ellos traían de España, todos esos inventos, todos esos artefactos, todas esas cosas que ellos traían, y obviamente las armas, que fue prácticamente con lo que ellos sometieron a nuestros indígenas, a nuestros aborígenes, para apoderarse de sus tierras. Entonces es para que veamos que pues desafortunadamente toda la historia, no solamente del departamento del Huila, sino de todo el territorio colombiano, es una historia bastante triste, es una historia bastante marcada por la violencia, marcada por la guerra, marcada por derramamiento de sangre, del afán de los españoles por apoderarse de todo el territorio. Bueno, vamos ahora a ver un poco las actividades que, a las que había que hacer de esta guía para grado tercero. Entonces, la primera actividad dice: marque F si es falso o B si es verdadero según la frase. A. El Huila debe su nombre a Volcán del Huila. ¿Falso o verdadero? Entonces ahí lo que tenían que tachar o lo que tenían que insertar era la F, porque tengan en cuenta de que no es Volcán del Huila, es Nevado del Huila. Ese hace referencia el nombre del Huila, no al volcán del Huila, sino al Nevado del Huila. Lo siguiente de la A era falsa. La B:
Montaña luminosa es en lengua paez. Ahí está claro, entonces es la B. Marcan la B o encierran la B. Seguimos con la conquista se logra por medio de la guerra. Si vamos a leer el término que aparece en la guía con respecto a la conquista, precisamente hace referencia a que es la ocupación de territorios mediante la guerra. Entonces ahí también encerramos o marcamos la B. Seguimos con la colonización es ocupar tierras ajenas. Si vamos también al término de colonización, vamos a encontrar que aunque no dice ajenas como tal, dice tierras que no son suyas. Y ustedes muy bien saben que lo que no es mío es del otro, que es ajeno. Por consiguiente, entonces, la frase de la D, la colonización es ocupar tierras ajenas, es verdadero. Y por último tenemos, el aborigen es un conquistador. ¿Falso o verdadero? Vamos a buscar aborigen. Aborigen dice que es una persona nativa, que es el nativo o hace referencia al lugar donde vive. Por consiguiente, no es un conquistador. El conquistador llega a invadir. Y aquí el aborigen dice, el aborigen es un conquistador, por consiguiente es la F de falso. Entonces, para que vayamos corrigiendo las que tengan mal. Y ya, pues la sopa de letras ustedes tenían que encontrar, voy a mencionar las palabras que debían encontrar para que entonces ya los que de pronto les faltaron palabras, las busquen y las escriban debajo de la sopa de letras, que era la instrucción. Las palabras de la sopa de letras eran aborígenes, españoles, expedición, Gonzalo, tamas, cultura, andaquíes, yalcones, pijaos y Sebastián. Esas eran las 10 palabras que debían encontrar en la sopa de letras. Listo, mis estudiantes, espero que les haya quedado un poco más claro el tema en cuanto a la historia y el nombre del departamento del Huila, que tengan claro los conceptos de conquistador, de colonizador o de colonización y de aborigen, que tengan también en cuenta que durante los años 1492 a 1600, 1650 prácticamente nada tenía nombre en español, por así decirlo, todo eran nombres en las lenguas de los nativos, la lengua de los indígenas que habitaban esa zona y que obviamente todos esos nombres hacían referencia tanto al sol, la luna, las estrellas, como también a todo lo que lo rodeaba, los volcanes, los nevados, las cordilleras, los ríos, todas esas cosas, ellos tenían un nombre y debido a esos accidentes geográficos, todas esas características de la zona donde vivían, era que ellos le daban precisamente ese nombre característico en su lengua y que ya después de que llegaron los españoles es que prácticamente fue que empezaron a cambiarse en todos esos nombres y a dársele los nombres que muchos de los nombres que hoy actualmente conocemos, incluyendo el departamento del Huila y sus municipios. Listo, mis estudiantes, entonces espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben, mandan un mensaje, me llaman por WhatsApp, ya sea para llamada o videollamada, lo que ustedes prefieran. Y como también les mencioné en un video, en un audio, algunos papitos, la idea es que en marzo hagamos algunas aproximaciones a una clase virtual. Estoy viendo cómo con una plataforma más estable, mirar a ver cómo se logra que más estudiantes se vinculen a las clases, teniendo en cuenta de que pues hoy en día son muy pocos los que se logran conectar con algunas de las profesoras. Entonces esperemos que todo salga bien, esperemos que las cosas se den y esperamos verlos entonces en una próxima oportunidad. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.